día tan especial, yo quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 22, verso 30. Y ahí nos encontramos en una coyuntura histórica del pueblo de Israel realmente triste y alarmante, porque estaban en una etapa de decaimiento espiritual, de desobediencia y de rebelión como pueblo y como nación. Pacientemente Dios trató con ellos y les suplicó en repetidas ocasiones que se arrepintieran, que se apartaran de su mal camino y que regresaran a Él. Pero colectivamente, como pueblo, ellos ignoraron esas súplicas y de forma arrogante desobedecieron. Y en ese contexto es que encontramos a Ezequiel escribiendo este verso en el capítulo 22, verso 30, y es el que hoy vamos a desmenuzar. Y yo sé que es una palabra de aliento y una palabra específica para los hombres que están conectados hoy, pero en realidad nos sirve para todos y cada uno de nosotros. Miremos lo que dijo Ezequiel en ese capítulo 22, verso 30. Dios, hablando específicamente, le dijo: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Pero no lo hallé. Y de ahí vamos a partir, ¿verdad? Dios está diciendo en una forma amorosa y misericordiosa: si yo pudiese encontrar un hombre que se parase en la brecha, que intercediera en favor del pueblo de Israel, la destrucción que le espera transformaría el curso y la historia de ese país. Nos está diciendo, Dios no necesitaba 10 hombres ni 5 hombres, estaba diciendo: necesito un hombre, ando en busca de un hombre, pero lamentablemente dice, pero no encontró a nadie. Un hombre pudo haber formado y conformado el destino de Israel, de una nación completa, de una forma distinta a lo que ocurrió. Pero en cambio el registro bíblico lo que nos muestra es que la paciencia de Dios se agotó. Su mano protectora fue levantada, llegaron los invasores babilónicos y destruyeron la ciudad, destruyeron las murallas, se llevaron al pueblo de Israel en cautiverio y estuvieron en cautiverio por 70 años. Aquí está el recuento de esos eventos ocurridos en Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 8 al 5. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. O sea, se llevó la población, se llevó los cautivos y se llevó a los que habían traicionado al pueblo. Y mira lo que ocurrió aquí. La muralla de una ciudad antigua no solamente era algo imponente que podías ver, y de acuerdo al tamaño de la ciudad era el tamaño de la muralla, y de acuerdo al tamaño de la muralla era el prestigio, era la seguridad de esa ciudad. De hecho, en tiempos bíblicos la gente se reunía en ciudades no solamente para efectos comerciales y de socialización, sino para efectos de protección. Se unían en ciudades para protegerse de los vándalos alrededor y por ello creaban murallas, y la muralla era un elemento importante de sobrevivencia y de protección en cada ciudad. Por eso cuando el rey envía desde Babilonia a su capitán, él se asegura de que la muralla por completo es destruida. Pero sin embargo, Dios dice: un solo hombre podía haber detenido todo lo que acabamos de leer en este pasaje. Escucha de nuevo. Busqué entre ellos a un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé.
Independientemente de cuán fortificadas fueran las murallas de una ciudad, siempre tenía lugares vulnerables. Fueran esos lugares vulnerables las puertas entre el que la gente entraba y salía, o fuera alguna área de la muralla que había entrado en decaimiento o en desgaste. Dios estaba buscando un hombre con suficiente valor, con suficiente convicción y carácter para pararse en la brecha, en otras palabras, en los lugares débiles de la muralla, pararse en la brecha del lugar vulnerable de la muralla y con los invasores de Babilonia ya acercándose. Y él con una confianza realmente sin sentido y contra viento y marea se parara ahí arrepintiéndose por los pecados de la nación y suplicando a Dios que lo perdonara. Dios estaba buscando un intercesor que se interpusiera entre su justicia y el pecado de su pueblo. Un hombre que hiciera todo eso mientras el enemigo iba avanzando, mientras el enemigo se iba acercando, declarando ese hombre de forma desafiante que una nación humilde y arrepentida ante Dios es más poderosa que cualquier ejército o poder militar. Dios andaba en busca de un solo hombre. Y este pasaje en Ezequiel y este momento específico en la historia de Israel me parece muy relevante al momento que estamos viviendo ahora. De hecho, cuando tengas tiempo, lee de nuevo Segunda de Reyes, versos 8 al 11 en el capítulo 25. Porque se va a parecer mucho a lo que estamos viendo en nuestras ciudades con el saqueo, el vandalismo, los fuegos, la desorganización, el desorden, la corrupción moral y social. Nuestra propia nación se encuentra en una encrucijada similar a la que estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Y sabes qué? Dios todavía está buscando un hombre. Un hombre que se pare en la brecha por su familia, por su iglesia, por su comunidad y por el país donde vive. Dios está buscando un hombre. Todo lo que necesita es uno. ¿Serás acaso tú ese hombre? Esa imagen de Ezequiel 22 y ese verso 30 me impactó durante toda esta semana. Porque habla sobre la construcción de la muralla. Y parece que la brecha se utiliza, pararse en la brecha se utiliza en toda la Biblia, en toda la Escritura. Y de hecho la frase hebrea es gadar, gader. Gadar, gader, que significa literalmente construir un muro alrededor del muro. En otras palabras, tomar el hueco, tomar la brecha, tomar la debilidad y poner un muro frente al muro. Era una expresión común en hebreo de seguridad y de protección alrededor de una ciudad, alrededor de una vida o alrededor de una persona. El profeta Isaías en el capítulo 58 dijo lo siguiente en el verso 12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos. En otras palabras, destruidos o derribados. Reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. En otras palabras, Dios está haciendo un llamado a través de Isaías. Y en este Día del Padre 2020, habrá un hombre que sea reparador de brecha. Habrá un hombre que sea el reparador de brecha de una nación en decadencia. Habrá algún hombre que construya un muro de justicia alrededor de su familia. Habrá un hombre que se pare en el lugar desgarrado y desbaratado, el lugar vulnerable donde el enemigo intenta destruir, matar, robar y entrar y diga, eso no va a pasar en mi tiempo. Eso no va a pasar bajo la autoridad que Dios ha delegado a mi vida en este momento, independientemente de mis sentimientos, de mi trayectoria o de mis errores. Dios anda en busca de un hombre para construir el muro y pararse en la brecha. Esta es una poderosa imagen. Pararse en la brecha. Derramar tu vida por otra persona, interceder por las personas que amas, por una causa mucho mayor que tú, que en lo natural parece imposible. Ese es el tipo de hombre que vemos en el antiguo héroe de la leyenda del siglo VI en la ciudad de Roma llamado Horacio. Horacio era un soldado que parecía común y corriente,
Pero en un momento dado en que los etruscos venían a conquistar la ciudad de Roma, el ejército etrusco marchaba hacia la ciudad para cruzar el puente subliciano del río Tíber. El guerrero Horacio corrió hacia el ejército enemigo, retrasó el ejército mientras que el resto de los soldados destruía el puente que les iba a permitir acceso a la ciudad. Un solo hombre salvó a Roma en ese sentido. Un hombre puede cambiar el curso de la historia. Y quizás tú no te sientes ese hombre hoy. Pero un hombre apoderado y empoderado por Dios puede cambiar el curso de la historia y lo hemos visto una y otra vez. Un hombre puede cambiar una familia. Un hombre puede pararse en favor de su iglesia. Un hombre, y según Dios, puede pararse en la brecha en favor de una nación. Es extraño, pero si piensas en ellos, instituciones, iglesias, naciones, aldeas, tribus, generaciones y movimientos a menudo son definidos por un hombre. Babilonia fue definida por Nabucodonosor, Persia a la sombra y a la vida de Ciro, los griegos conquistaron a la sombra de Alejandro Magno y Roma vivió bajo el liderazgo de César. ¿Qué serían los luteranos sin Martín Lutero, los metodistas sin John Wesley, los presbiterianos sin John Calvin y John Knox, el ejército de salvación sin William Booth? ¿Y dónde estaría el movimiento pentecostal carismático sin William Seymour? Un hombre negro con un solo ojo en 1906. En la calle Azusa de Los Ángeles generó un avivamiento que hoy día cuenta con más de 600 millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué sería del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos sin Martin Luther King Jr.? Y yo sé que tenemos mucho por recorrer, pero su influencia ha dado forma al curso de la historia. En cada época, en cada nación, en cada cultura, en cada institución y en cada movimiento, un hombre ha sido de gran influencia. Y podría también hablarles de una mujer o de mujeres de Dios que se han levantado a través de la historia y del curso de la humanidad. Pero hoy es Día del Padre. Y hoy, por ser Día del Padre, quiero resaltar y retomar y enfatizar la importancia del hombre en el plan de Dios. Esto sin minimizar la importancia de la mujer en ninguna instancia. Pero quiero decirte, ¿qué sería de Israel sin Moisés? Después de todo lo que Dios había hecho para liberarlos de Egipto, del faraón, crearon un becerro, hicieron un becerro de oro, una figura de oro en el desierto y lo adoraron. Dios está tan enojado con Israel en ese momento que está listo para borrarlos de la faz de la tierra. Pero en el Salmo 106, mira lo que dice. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas y le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. En Éxodo 32:2 Moisés dijo, si estas personas no viven, yo no quiero vivir. Si tú los borras de la faz del libro de la vida, bórrame a mí también del libro de la vida. En otras palabras, Dios salvó a toda una nación por la intercesión de un hombre llamado Moisés. Moisés se paró en la brecha en un momento dado en la historia de Israel como intercesor, como reconstructor, como libertador y alteró el curso de una nación entera. George Liddell, un ex decano y canciller de la Universidad de Oxford a fines de 1800, escribió un poema titulado Hombre de Dios. Y es apropiado para nosotros leer la traducción al español en este Día del Padre. Liddell dijo, dame un hombre de Dios, un hombre cuya fe sea dueña de su mente y corregiré 10,000 errores y bendeciré toda la humanidad. Dame un hombre de Dios, un hombre cuya lengua es tocada con fuego del cielo y encenderé los corazones más oscuros con alta resolución y puro deseo. Dame un hombre de Dios, un hombre, un poderoso profeta del Señor y te daré paz en la tierra, comprada con oración y no con una espada. Dame un hombre de Dios, un hombre
fiel a la visión que ve, y construiré tus santuarios rotos y pondré a las naciones de rodillas a tus pies. Un hombre. Es una matemática inusual e ilógica e insólita. Dios y un hombre, pero siempre son la fórmula ganadora. Fue así en los días de Noé, cuando toda la tierra estaba llena de violencia. En Génesis 6 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Y qué ocurrió? La tierra se salvó. Toda la tierra se salvó. Eso fue cierto en los días de Noé como en los días de Abraham. En su día toda la tierra adoraba a ídolos. Dice que inclusive su suegro, Taré, era un idólatra. Pero en la oscuridad de los días de Abraham, Dios llamó a un hombre y le dijo, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eso fue cierto también en los días de David, en los días de Pablo, en los días de Pedro, en los días de Juan, en los días de José, en los días de Jacob. Una y otra vez podría seguir dándote ejemplos. Lo triste es de este capítulo 22 de Ezequiel es que la gente está desesperada por la esclavitud y el cautiverio, y Dios clama en busca de un hombre. Pero trágicamente no encontró ninguno en ese momento histórico. Papá, esposo, amigo, joven, anciano, que esa no sea tu historia, que esa no sea tu realidad. Dios hoy está buscando un hombre, solo uno, solo necesita uno. ¿Serás tú ese hombre? ¿Serás tú ese hombre que se atreva a pararse en la brecha y reconstruir el muro? Yo quiero que miremos por un momento la increíble influencia de un hombre. A veces minimizamos nuestra influencia, sea por baja autoestima, por experiencias de vida, indiferencia o simplemente pereza. Pero yo quiero que tú veas las estadísticas. El Child and Family Research Partnership de la Universidad de Texas dijo, los niños que crecen con padres involucrados en sus vidas son 39% más propensos a obtener una calificación superior en la escuela, 45% menos propensos a repetir un grado académico, 60% menos propensos a ser suspendidos o expulsados de la escuela. Tienen el doble de probabilidades de ir a la universidad y encontrar un empleo estable después de la secundaria. Un 75% menos de probabilidades de tener un hijo durante la adolescencia y un 80% menos de probabilidades de ir a la cárcel. Por otro lado, nuestra cultura hoy está cosechando el desastre de la orfandad paterna, de la ausencia de la figura paterna. Cuando no hay un hombre que se pare en la brecha y proteja el lugar vulnerable de la familia, veremos los resultados. El Instituto Nacional de Justicia dijo, el 90% encontró en su investigación de los niños que huyen de sus casas y están sin hogar, provienen de hogares sin padre. El 80% de los violadores condenados son de hogares sin padre. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 70% de los menores alojados en centros penitenciarios estatales provienen de hogares sin padre. Cuando tú y yo miramos estas estadísticas, de verdad que me siento abrumado por lo que veo, pero al mismo tiempo me siento agradecido con Dios y con mi Padre terrenal por la influencia que fue en mi vida. Me enseñó lo que es el trabajo duro. Me enseñó la ética, la integridad, la consistencia, el cuidado por la familia, el amor por los demás, el servir a Dios con todo tu corazón, el servir la iglesia y su pueblo. También además de él he tenido otros hombres increíbles en mi vida que me han enseñado liderazgo, pastorado, predicar, cómo crecer, desarrollarme personalmente, orar, ser pastor y en fin, una serie de tantas cosas. Hoy, el Día del Padre, quiero celebrar a todos esos hombres y su influencia en mi vida y en la vida de mi hijo. Vivo agradecido por ellos.
A veces pensamos que el Día de los Padres se limita al padre biológico o al abuelo. Pero yo quiero que hoy que tú expandas tu definición. Porque muchas veces nuestro padre ha estado ausente en nuestra vida. Pero has tenido hombres, un jefe, un compañero de trabajo, un vecino o alguien en tu vida que ha sido de influencia. Y yo quisiera invitarte a que tú extiendas tu agradecimiento hacia esos hombres que han sido de influencia, que se han parado en la brecha en áreas vulnerables en tu vida. Dios está buscando entre nosotros un hombre, pero nunca te pedirá que hagas algo que Él no ha hecho. El escritor de Hebreos dice lo siguiente refiriéndose a Jesús. Pero por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cristo vivió en la carne por 33 años. Sirvió, vivió como carpintero, luego murió en una cruz, entregó y derramó su vida por ti allí y al tercer día resucitó. Pero no solo fue eso lo que hizo, sino que hoy está parado en la brecha por ti. Hoy Él es tu intercesor. Él está parado en la brecha por tus áreas débiles, hombre que me escuchas. Él está parado en la brecha por las carencias en tu vida del hombre que no pudo ser el líder en tu vida para influenciarte de forma positiva y sientes que no tuviste esa influencia. Él está ahí por ti. Por eso el mundo te dice, tú no puedes, pero Dios dice, yo con un hombre puedo transformar una nación completa. ¿Serás tú ese hombre que con la gracia y el favor sobrenatural de Dios pueda pararse en la brecha por tu familia, tu iglesia, tu comunidad y el país donde vives? Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Mi oración por ti hoy es que tú seas ese hombre. Señor, venimos delante de ti hoy, dándote gracias por tu palabra, honrando a cada padre, cada abuelo, cada hombre que está al alcance de mi voz hoy. Que tu gracia y tu favor les acompañen todos los días de su vida. Cuídalos, llénalos de una fe sobrenatural. Llénalos de un empoderamiento sobrenatural que guíe sus pasos, sus decisiones, se puedan levantar de la indiferencia, del miedo, de la pereza o de simplemente el desgaste a través de los años o la falta de conocimiento. Sabemos que tú eres nuestro estandarte, nuestro guía, nuestro Rey soberano, pero nuestro Padre por excelencia. Guíanos y susténtanos en cada momento. Levanta cada padre de familia hoy para que se puedan parar en la brecha por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su iglesia, por su comunidad y por nuestra nación. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida. Feliz Día del Padre para todos ustedes.